Noches, bueno, le damos las gracias por estar acá presentes en este nuevo, lo que llamaríamos escenario en red, nuestro nuevo webinar. Le damos las gracias a la gente de Laboratorio Nuevo Nordis que nos da el apoyo para poder hacer este encuentro. Y bueno, este es un nuevo encuentro de formación continua de nuestra federación, ¿sí? Siguiendo su misión, que es la de estimular el desarrollo de la cardiología argentina en todo el territorio nacional y promoviendo la prevención. Así que hoy nos encontramos para hablar un tema que, bueno, está más que, más que en la boca de todos, el desafío del paciente con enfermedad cardiovascular, y yo diría así, en épocas de COVID-19 y la diabetes durante la pandemia, a pesar de que el título podría ser todo junto, ¿no? Pero la verdad que creo que todos los que venimos hablando en este tiempo y todo lo que nos viene pasando nos plantea el concepto de que hasta hoy a la tarde teníamos 404 muertos por enfermedad COVID. Entre lo que va, el periodo que es 2 meses y medio que van del 3 de marzo hasta acá. Y de repente tenemos 260 pacientes cardiovasculares por día que están falleciendo y nos hemos empecinado en aconsejarles que se mantengan protegidos en sus casas. Es decir, que creo que debemos hacer un nuevo cambio de paradigma, debemos enfocar hacia otro lado. Así que bueno, de eso se trata el encuentro de hoy. Y hoy, la verdad que me toca presentar a dos amigos de la familia FAC, pero particularmente con los dos tengo un amplio cariño y aparte de eso un gran respeto, porque un poco del trabajo de ellos, ¿sí? Depende de que hoy tengamos esta Federación Argentina de Cardiología con estos medios, fueron ellos los que estuvieron trabajando junto con otros médicos que han dado tanto para la federación y que hoy podamos tener este escenario tan digno y de tanta utilidad para la educación continua. Voy a presentar, primero vamos a empezar por las damas, ¿sí? Vamos a empezar con ella, con Mildred del Sueldo, la doctora Mildred del Sueldo, Mili para nosotros, médica de Villa María. En realidad ella es jefa del Servicio de Cardiología y Prevención de la Clínica de Especialidad de Villa María. Y es directora, y por esto creo que hoy tiene un rol tan importante, de un centro donde ve a la cardiología de una forma más integral. Ella dirige CERTUS, que es un centro de cardiología de diagnóstico, de clínica, de tratamiento y de actividad física como parte del tratamiento. Así que vamos a tener seguramente un importante aspecto que hablar con ella en este punto. Pero creo que todos la recordamos más por sus acciones como directora de la campaña Mujeres de Rojo, Mujeres en Rojo de Argentina, que es tan importante y fue tan importante para trabajar sobre cardiopatía en la mujer. También fue directora del Consejo, es directora del Consejo de Cardiopatía en la Mujer de la Sociedad Interamericana de Cardiología y directora del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial en la Mujer de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. También tiene su rol la Secretaría Nacional de Docencia de nuestra Federación Argentina de Cardiología, aparte de haber publicado múltiples trabajos. Y en el otro costado traemos acá a nuestro compañero Daniel Piscor. Quien no lo conozca a Daniel, yo lo tengo como un gladiador de la cardiología, uno de los mejores presidentes que hemos tenido, que me tocó a mí ver, presidente de la Federación Argentina de Cardiología en el año 2017, pero un incansable trabajador para que hoy tengamos estos espacios como los que tenemos y que todos estemos unidos, ¿sí?, en esta gran familia que se llama FAC. Si eso fuera poco, fue presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial durante los años 2011, 2013 y hoy es socio gerente del Instituto de Cardiología Sanatorio Británico de Rosario. A los dos les doy las gracias, es un real honor y una alegría inmensa de poder presentarlos y tratar de coordinar esto para dejarle a toda la familia FAC el mejor de los mensajes y este nuevo paradigma en épocas de COVID. Vamos a empezar con ella, vamos a empezar con Mildred, a ella le toca prevención cardiovascular. ¿Es necesario un cambio de enfoque por la crisis sanitaria? Bueno, yo creo que con Mildred vamos a encontrar el concepto de infectados, vamos a encontrar seguramente muchos afectados, pero lo que seguro que no va a faltar, de eso pongo ya la firma, es un aspecto que hace a la diferencia de género que seguramente lo debe tener este COVID-19 que nos tocó vivir a todos juntos. Mili, un gusto y adelante, toda tuya. Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí un gran orgullo y un gran honor estar en este webinar compartiendo el escenario con
dos amigos, como decía Luis, tanto Luis como Daniel, en donde venimos trabajando desde hace mucho para hacer grande la cardiología de nuestro país desde nuestra federación. También quiero agradecer al laboratorio que nos patrocina. Y bueno, y el tema que me toca hablar es de prevención cardiovascular y, si es necesario, un cambio de enfoque por crisis sanitaria. En primer lugar, me pareció apropiado tratar algunos conceptos básicos para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de COVID-19. ¿Qué son los coronavirus? Bueno, los coronavirus están incluidos dentro de la categoría taxonómico de los coronaviridae, que se llaman así por las extensiones que tienen, que presentan en su superficie, que se asemeja a una corona solar. Hay 4 tipos de coronavirus, los alfa, los beta, los gamma y los delta. Los alfa y los beta son los que afectan con frecuencia al hombre, mientras que los otros se dan principalmente en zoonosis. Se llama así el SARS-CoV-2, así fueron denominados por los virólogos que se dedican a darle nombre a los virus, que toman en cuenta características genéticas y también la enfermedad que producen. Por eso es SARS por síndrome agudo respiratorio severo, y CoV por coronavirus, y 2 porque en realidad este es el segundo que conocemos. Y la OMS es la encargada de designar a la enfermedad que produce, y por eso toma las siglas de Covirus Disease 19. Dicho esto, podemos decir que tenemos estos 3 nuevos coronavirus, son los que realmente han dado mucho que hablar en el mundo, ya desde la primera infección en el 2002 por el primer coronavirus, el SARS-CoV-2, después el MERS-CoV en el 2012 y ahora en el 2019 el SARS. Pero con diferencias importantes, tanto en el número de casos como en la mortalidad que estos 3 nuevos coronavirus han producido, y por la cantidad de países que han implicado y la letalidad, es decir, la mortalidad según la cantidad de casos positivos que producen. Fíjense, por supuesto, que se lleva todos los galardones la actual pandemia de COVID-19. Estos son datos de hoy, con más de 5 millones de casos en el mundo, con 328.000 muertes, 185 países implicados y una tasa de letalidad del 6,53%. Esta es la ciudad bendita de Wuhan, en China, en donde en diciembre del 2019 se describen casos de neumonía de origen desconocido en trabajadores del mercado de mariscos. Y allí comienza todo. El 30 de enero del 2020, la OMS la declara epidemia, y el 11 de marzo del 2020 ya la declara pandemia. Estos son los números de hoy en el mundo, el alcance de la pandemia en el mundo. Ahí están la cantidad de infectados a la izquierda, la cantidad de muertos a la derecha, y allá abajo a la izquierda la cantidad de países afectados. Como pueden ver, ya prácticamente todo el globo tiene sus puntitos rojos. Entonces acá nos planteamos si la crisis sanitaria nos da un nuevo escenario. Y bueno, estamos ante una situación de un aislamiento social preventivo obligatorio, hay una caída de la actividad económica mundial, sin duda, y la estamos sintiendo todos, una transformación profunda de los comportamientos individuales y colectivos de la población, con alteración de hábitos de alimentación y de actividad física, se alteran totalmente las prioridades a todo nivel, hay confusión en la comunidad médica y en la población sobre ciertas premisas en términos de atención y prevención cardiovascular, porque además de la pandemia, hay una infodemia, y realmente hay mucha información sobre el tema, y muchas veces la mucha información causa confusión, y esto nos lleva sin duda a tener que muchas veces improvisar acciones por contar con escaso conocimiento previo. Entonces, para realmente valorar el impacto en la prevención cardiovascular,
me pareció adecuado dividir la presentación en infectados por COVID-19 y en no infectados, pero afectados por COVID-19, porque sin duda todos estamos afectados por esta pandemia y, como dijo Luis, no puedo escapar a mi género y voy a hablar de algunas diferencias género específicas. Esta es la distribución de casos confirmados de COVID según sexo. No todos los países cuentan con este dato, pero sí, por ejemplo, España y Argentina, en donde podemos ver que no significativamente hay una leve tendencia a que hay más infectadas mujeres que varones, aparentemente por lo que uno puede ver acá. Esto, repito, no es significativo. Y acá pueden ver que esa diferencia puede darse porque hay más infectadas mujeres en los grupos etarios más altos, de 80 para arriba, fundamentalmente, y después prácticamente en los grupos etarios del medio la diferencia es insignificante. Este es uno de los estudios más importantes que se ha publicado hasta la fecha, en donde incluye el sexo como variable de análisis. Estos son datos presentados, confirmados desde el 1 de enero al 30 de marzo del 2020. Inicialmente empezaron con 42 reportes, después de analizarlos solamente quedaron 29 que incluían lo que se buscaba, haciendo un total de más de 200.000 casos e involucrando a 27 países. Y en todos ellos la proporción de hombres y mujeres fue prácticamente igual, con una leve preponderancia del sexo femenino, con una proporción de 0,52. ¿Qué pasa con los factores de riesgo y la enfermedad cardiovascular en los infectados por COVID-19? Bueno, acá me pareció interesante mostrar este gráfico de la izquierda, en donde pueden ver la prevalencia de las comorbilidades comparado con la prevalencia en población general. Y ven cómo, por ejemplo, la diabetes y la obesidad en Estados Unidos, en los pacientes infectados con COVID-19, son bastante más elevadas, sobre todo la obesidad, que la prevalencia en la población general. Con respecto a la enfermedad cardiovascular en Estados Unidos, no hubo diferencia con la prevalencia en la población general. Sí la hubo en China, que los infectados por COVID-19 tuvieron más prevalencia de enfermedad cardiovascular. Y con respecto a la hipertensión, está el gráfico de la derecha que reúne datos de varios reportes de China, Estados Unidos y también de nuestro país, con una información de fuente periodística solo de Cava y Buenos Aires, ya que no tenemos todavía datos sobre este tipo, en donde podemos ver que la hipertensión en Estados Unidos es un poquito más elevada que la prevalencia de hipertensión en población general, y en China, la enfermedad, la obesidad en China es menor que la de la prevalencia en población general. Ahora bien, cuando pasamos a ver la prevalencia de todas estas comorbilidades en aquellos que presentan síndromes respiratorios severos, vemos cómo aumentan todas ellas, están en los 3 países, pero fundamentalmente en Estados Unidos. Fíjense las prevalencias de diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular casi el 30%, obesidad el 48%, y en Italia, por ejemplo, la hipertensión también es una comorbilidad que se presenta mucho en aquellos que presentan enfermedades severas, y esto es mayor que en las anteriores infecciones por coronavirus, y prácticamente con pocas diferencias con respecto a los factores de riesgo con respecto a la influenza. ¿Qué decir sobre la prevalencia de factores de riesgo y enfermedad cardiovascular entre hombres y mujeres? Hay muy pocos datos desagregados realmente. Este es un reporte de muy pocos casos, en donde vemos que la prevalencia tanto de hipertensión, diabetes y enfermedad cardiovascular son condiciones comórbidas mucho más frecuentes en el hombre que en la mujer,
probablemente no hay una diferencia significativa por la escasa cantidad de casos, y acá vemos también que los hombres presentan en la analítica mayores niveles de creatinina, más conteo tanto de glóbulos blancos como de neutrófilos, y esto sí fue significativo. ¿Qué pasa con el pronóstico de los infectados por COVID-19? Y bueno, ya sabemos, por supuesto, y lo hemos estado viendo, que la enfermedad cardiovascular es una de las comorbilidades que más se asocia con cuadros graves de COVID, y esto tiene que ver, sin duda, con la injuria que produce la enfermedad a nivel miocárdico, y acá pueden ver cómo cuando no está la enfermedad cardiovascular como antecedentes y la troponina, en este caso la troponina T es normal, la mortalidad es de 7,6%, cuando está la enfermedad cardiovascular como antecedente con troponina normal ya es de 13,3%, cuando no hay enfermedad cardiovascular, pero sí hay injuria miocárdica por troponinas elevadas, ya estamos hablando de 37,5% de mortalidad, y cuando están las dos condiciones presentes, el antecedente de enfermedad cardiovascular y la troponina elevada, ya nos vamos a casi un 70% de mortalidad. Y acá en este trabajo podemos ver cómo tanto las enfermedades, fundamentalmente en la infección por COVID-19, tanto la diabetes mellitus como la hipertensión y la enfermedad cardiovascular tienen un odds ratio bastante elevado en comparación a las anteriores epidemias, tanto de influencia como de MERS o como SARS-CoV-1. ¿Qué pasa con el riesgo de mortalidad y las diferencias entre hombres y mujeres? Esto es en morbilidad, porque acá estamos viendo el riesgo de admisión en unidades de cuidados intensivos, y en estos estudios en donde hacían diferenciación género específica, podemos ver que el hombre tiene un riesgo de casi 2,5 veces más que la mujer de tener que necesitar atención en cuidados intensivos, hablando de que la enfermedad tiene una mayor morbilidad. ¿Y qué pasa con la mortalidad? También hay mayor riesgo de mortalidad en los hombres, prácticamente 1,6 veces más que en la mujer. Estos son datos de España, en donde pude encontrar realmente información género específica, en donde podemos ver que, como habíamos dicho, las mujeres tienen una menor letalidad. A la izquierda tenemos la cantidad de pacientes hospitalizados con coronavirus, hospitalizados, y a la derecha vemos la letalidad que tanto en hombres como en mujeres, y podemos observar cómo en prácticamente todos los grupos etarios la letalidad es bastante mayor en el hombre con respecto a la mujer. Estos son datos que hice una búsqueda en esta página que se las recomiendo, Global Health 5050, en donde podemos ver, uno puede ir poniendo el país que quiere encontrar estos datos, y ahí vemos cómo, fíjense que prácticamente la cantidad de casos positivos entre hombres y mujeres es muy semejante, pero la letalidad en porcentaje en hombres es mucho mayor que en mujeres, y la relación de la letalidad hombre-mujer, fíjense, en República Dominicana es 2,2, en Ecuador 1,8, y va bajando, en Argentina es 1,5, y la excepción es Canadá, en donde, si bien tiene más infectadas, más mujeres infectadas por COVID, 55,45, la letalidad sigue siendo un poquito mayor en el hombre que en la mujer. Es decir, que la mujer se infecta igual o más que el hombre en algunos casos, pero tiene mayores cuadros con mayor severidad y mayor mortalidad. Entonces, ¿cuáles son las explicaciones que hoy tenemos para esto? Bueno, en primer lugar, decirles que no hay suficientes datos para realizar un análisis género específicos
teniendo en cuenta todas las variables como pueden ser la edad y las comorbilidades. Por lo tanto, todo lo que venimos hablando y vamos a hablar es de evidencia limitada. Sí podemos decir que hay diferencias de género en la prevalencia de algunos factores de riesgo, por ejemplo, el tabaquismo, que es uno de los que se postula, no con tanta fuerza como los otros que venimos mencionando, para aumentar el riesgo, pero en China, por ejemplo, fuman el 50,5% de los hombres versus el 2,1% de las mujeres, y muchos de los datos que tenemos vienen de la población china. También hay diferencias de género en hábitos y costumbres. Hay menos probabilidad que los hombres higienicen las manos, los hombres tienden a higienizarse menos, y en muchas culturas los que salen a trabajar y exponerse más al contagio son los hombres. No es el caso, por supuesto, de nuestro país. Y después tenemos dos cuestiones que tienen que ver con específicamente con cuestiones biológicas, como la relación del sistema renina-angiotensina con COVID y diferencias en la respuesta inmunológica, que vamos a tratar de hablar de eso. Hay diferencias sexuales en el sistema inmune entre el hombre y la mujer. Las hormonas sexuales interactúan con factores genéticos y ambientales y van a determinar la inmunidad en el individuo. Todos esos factores ambientales, como el fumar, la microbiota intestinal, los cambios epigenéticos, van a interactuar con el ritmo circadiano y van a generar una respuesta inmune, tanto la innata como la adaptativa, que puede diferir entre hombres y mujeres. De hecho, hay un dimorfismo sexual en la respuesta, ya que el sexo determina que las mujeres tengan una mayor expresión de genes en el cromosoma X. Hay al menos 60 genes de respuesta inmune en el cromosoma X, y parece que una dosis más alta y tener dos versiones diferentes de estos le da a las mujeres un espectro más amplio de defensa. Las mujeres, a su vez, producen una mayor respuesta de linfocitos T helper tipo 1 y 2, más anticuerpos y una mejor expresión y respuestas más robustas contra infecciones. Pero obviamente que tienen una respuesta hiperinmune, autoinmune, que las hace más susceptibles a todas las enfermedades autoinmunes que, como sabemos, son más frecuentes en la mujer. Por otro lado, los hombres generan más respuesta de tipo linfocitos T helper 17, y en general la testosterona se dice que tiene más un efecto inmunosupresor, mientras que el estrógeno tiene más un efecto inmunoestimulante sobre el sistema inmunológico. Los hombres tienen mayor frecuencia de cánceres no hormonales que las mujeres, y esto también se podría explicar por estas diferentes respuestas en los sistemas inmunes. Lo cierto es que las mujeres tienen respuestas inmunes más fuertes hacia los patógenos, pero una tolerancia propia disminuida, con mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes, y los hombres, en cambio, tienen una mejor tolerancia a la autoinmunidad, pero una menor respuesta a los patógenos. Esto también lo vemos en las vacunas. Hay estudios que muestran que las mujeres hacen una reacción mucho mayor, con incluso mayores efectos indeseados con las vacunas que los hombres, y esto se debe a esa mayor capacidad de respuesta. El otro punto que decíamos es que la otra posible causa que podría diferenciar este tipo de respuesta entre hombres y mujeres, para ello tenemos que hablar un poco del rol de la enzima convertidora de angiotensina 2 en la infección por COVID. Lo que sabemos es que la enzima convertidora de angiotensina 2 es un receptor de membranas también, que hace que el virus entre en la célula. Esto puede suceder por dos vías. La primera, dependiente de una serinoproteasa de membrana, que al unirse al complejo ECA2 virus, permite que el virus se inserte en la membrana celular y pueda liberar el ARN viral dentro del espacio intracelular,
para generar la replicación viral posterior. Y la segunda, la otra vía, es independiente de la serinoproteasa de membrana y entra el virus a la célula de manera independiente, se arma un endosoma que incluye al virus y ese endosoma ingresa entero al espacio intracelular y a través de la catepsina L se rompe la membrana del endosoma para liberar el virus directamente al espacio intracelular para que se replique. Es decir, que probablemente tener más ECA2 pueda resultar que haya más receptores de este virus y por ende mayor infección. Pero lo otro que sabemos es que se ha propuesto que los inhibidores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona aumentan la actividad de los ECA2, como se ve acá en este viejo estudio de Ferrario, y esto podría ser motivo suficiente para que se alertara sobre el uso de estos fármacos, como todos sabemos que ha ocurrido en estos meses para atrás. Pero, ¿qué es lo que sabemos con respecto a la proporción de la enzima convertidora de angiotensina, la ECA2, entre hombres y mujeres? Este es un estudio muy interesante que se ha publicado hace poquitos días, en donde podemos ver, fíjense, estos son pacientes con insuficiencia cardíaca, en donde se les buscó las concentraciones de AC2 y fíjense la cantidad de hombres y mujeres incluidas y con una cohorte de validación. ¿Y qué vieron? Vieron que en las dos cohortes independientes de pacientes con insuficiencia cardíaca, las concentraciones plasmáticas de AC2 fueron más altas en hombres que en mujeres. El uso de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona no se asoció con concentraciones plasmáticas más altas de AC2 ni en hombres ni en mujeres. Y estos datos podrían explicar la mayor incidencia y tasa de mortalidad de COVID-19 en los hombres, pero no respaldan informes anteriores que sugerían que los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona podían aumentar la vulnerabilidad de COVID-19 a través del aumento de las concentraciones plasmáticas de la AC2. Esto motivó que las tres sociedades científicas, la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, hicieran una toma de posición con respecto a este punto y ahí claramente dicen que, considerando en base a la evidencia disponible hasta hoy, no hay indicación de suspender los inhibidores de la ECA o los ARA2, y que por supuesto esto está en continua revisión. Bueno, ¿qué pasa entonces? Hemos hablado de los infectados por COVID, vamos a hablar ahora de los no infectados o afectados por la inflamación. Obviamente que lo que nos hace el estrés, la ansiedad y la depresión ante un estímulo que puede ser cualquiera de ellos, se activa el sistema simpático y eso va a generar que haya alteraciones en el sistema cardíaco nervioso, en el sistema inmune y en el sistema endocrino, produciendo desórdenes como arritmias, inflamación, aterosclerosis y alteraciones en el balance de los fluidos. Y por supuesto que esto puede llegar a ser mayor en las mujeres porque sabemos que el estrés y la depresión son factores de riesgo más frecuentes en mujeres que en hombres. Acá este es un trabajo muy interesante que habla del mayor riesgo de eventos agudos ante disparadores, ante los triggers. Fíjense, arriba en la primera columna están todos los desencadenantes que producen una activación del sistema autonómico. Eso produce cambios hemodinámicos que van a llevar a la producción de arritmias, de isquemia aguda, ruptura de placa, trombosis y por supuesto a la producción de accidentes cerebrovasculares, de infartos o incluso de muerte súbita. Y todo esto es lo que hoy está pasando con los no infectados, pero afectados con el COVID-19.
Y otra cosa que quiero marcar es que cuando se dan las infecciones respiratorias virales, hay más muertes por infarto. Este es un estudio que se hizo en Rusia, en San Petersburgo, y vieron que prácticamente 35.000 muertes entre 30 y 89 años, en donde encontraron por autopsia 11.892 muertes por infarto. Fíjense en el gráfico, las curvas con línea de puntos son las infecciones respiratorias, y prácticamente en cada pico también se da un pico de mortalidad por infarto. Esto muestra que tendríamos que esperar que en esta época, con mayores infecciones respiratorias de causa viral, aumenten la cantidad de infartos. Pero lo que estamos viendo, y estos son datos presentados por la iniciativa extensa Safe Alive Argentina, pueden ver cómo ha caído la actividad en las salas de hemodinamia en el periodo comparando el mismo periodo del 2020 con el 2019, y comparando la primera mitad de marzo con la segunda mitad de marzo. Fíjense cómo han disminuido las activaciones por infarto agudo de miocardio en nuestras instituciones. Estos son datos propios de la República Argentina. Esto ha motivado que, por ejemplo, desde la Federación Argentina de Cardiología emitiéramos una alerta sobre la necesidad de la consulta, porque los pacientes no están consultando, los infartos siguen ocurriendo, pero los evolucionan en sus casas, y seguramente nos vamos a encontrar de acá a un tiempo con cosas que no vemos desde hace muchos años, como las complicaciones del infarto agudo no tratado. Esto también ha motivado que las dos sociedades de cardiología de nuestro país hicieran unas recomendaciones para la utilización de procedimientos terapéuticos y diagnósticos, y allí hacen una enumeración de fases. Digamos, es importante que como institución sepamos en qué fase estamos para saber cómo actuar ante los cuadros agudos. No hay ninguna duda de cómo tenemos que actuar, pero ante la programación de procedimientos que pueden o no ser postergables con respecto a la fase en donde nos encontremos. Esto ha motivado también que lo levantara un diario de mucha tirada en nuestro país con este título, porque ha bajado un 60% la atención de los pacientes infartados, fundamentalmente por falta de consulta, como vimos. Entonces, para terminar, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos ante la crisis sanitaria? Y bueno, tenemos 4 situaciones. Aquellos pacientes sin factores de riesgo o enfermedad cardiovascular previa que no estén infectados por COVID, pero sí sabemos que están afectados, todas las medidas que conocemos de prevención general, estimulando, por supuesto, la actividad física en el hogar, la dieta saludable y también el apoyo psicológico y actividades de recreación dentro de su propio hogar. En aquellos COVID también negativos, en aquellos afectados no infectados con factores de riesgo o enfermedad cardiovascular previa, reestratificar muy bien el riesgo cardiovascular, saber que contamos con programas de telemedicina y e-consulta, hacer automonitoreo remotos de factores de riesgo, como por ejemplo la presión arterial, priorizar consultas y procedimientos en pacientes de alto riesgo, y la concientización de no postergar la consulta ante síntomas claves. Por supuesto, optimizar la medicación y el control de los factores de riesgo. En aquellos pacientes sin factores de riesgo o enfermedad cardiovascular previa, COVID positivo, bueno, sabemos que de ellos muchos van a ser una enfermedad leve, pero estemos atentos por si queda alguna secuela cardiovascular, como miocarditis, insuficiencia cardíaca, síndromes coronarios agudos, tromboembolismos. Yo he tenido un paciente que era muy deportista y dejó de hacer actividad porque no le gusta hacer actividad en su casa, e hizo una trombosis venosa profunda y un TEPA
bilateral que lo llevó a estar internado grave en terapia intensiva. Y en caso que tengan COVID positivo con factores de riesgo o enfermedad cardiovascular previa, aumentar la conciencia, concientizar sobre las secuelas, vigilancia y seguimiento estrecho, evaluar medicación cardiovascular con las interacciones y toxicidades que puede haber en aquellos pacientes infectados con COVID-19 y tratados, y evaluar también la necesidad de apoyo psicológico. No nos olvidemos de consideraciones especiales para nosotros, para los profesionales de la salud, contar con los EPI apropiados, el autorreporte de síntomas, extremo cuidado en la exposición y tener bien presente que en la cuarentena, en la pandemia, no hay urgencias. Quiero terminar mostrándole lo que hemos hecho desde Mujeres en Rojo Argentina, desde la Federación Argentina de Cardiología, para ayudar con la concientización de la prevención a nivel de comunidad, con estos mensajes que están en todas las redes de la Federación y de la página de Mujeres en Rojo, dirigido específicamente a las mujeres. Esos fueron los de abril y estos son los de mayo, los que están circulando en este mes. Como ven, todos mensajes dirigidos a las mujeres, que son las que de alguna manera pueden estar más a cargo del cuidado y la limpieza dentro del hogar y de la alimentación, y también, por supuesto, mantenerse activa, comer saludable y, por supuesto, hoy más que nunca tenemos que cuidar nuestra salud. Entonces, para responder la pregunta, ¿prevención cardiovascular es necesario un cambio de enfoque por crisis sanitaria? Sin duda que sí. Muchísimas gracias. Bueno, Mili, muchísimas gracias por tu presentación. Vamos a pasar a nuestro segundo disertante, el doctor Daniel Piscors, que nos va a hablar un poco de control de diabetes. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Y yo acá me gustaría plantearme antes de que nos robaran el mes de abril, mayo y junio, en realidad, como dice la canción, cuando uno miraba la población que afectaba a la salud cardiovascular, pensaba en un arquetipo de paciente, ¿no? El paciente con determinada edad, con determinada medida abdominal, con determinadas características de estilo de vida. Cuando llegó la pandemia y entramos a ver a la gente que era más afectada, tal como lo decía recién Mildred, empezamos a ver a esa misma población. Entonces me pregunto, ¿habrá un hilo conductor potencialmente inflamatorio? Daniel, te dejo el lugar y bueno, espero en tu explicación seguramente nos vas a contar acerca de todo esto. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Buenas noches a todos los colegas presentes. Muchas gracias a la mesa directiva de FAC por la organización de estos eventos tan importantes y mi agradecimiento a la auspiciante Novo Nordisk por apoyar este tipo de proyectos. Como decía Luis, yo me voy a referir al tema control de diabetes que deberíamos tener en cuenta. Y voy a discutir con ustedes tres temas. Si la diabetes mellitus es un factor de riesgo para SARS-CoV-2, vamos a hablar de diabetes, inflamación e inmunidad adaptativa, vamos a hablar de diabetes y prevención cardiovascular en tiempos de SARS-CoV-2 y la enfermedad vascular periférica y el SARS-CoV-2. Este es el informe que ustedes ven arriba a la izquierda de la sala de situación del Ministerio de Salud Pública de la Nación. Ustedes observan que la gran mayoría de los casos de infección por SARS-CoV-2 se sitúa entre los individuos menores de 50 años. Sin embargo, la mortalidad está significativamente incrementada en los individuos mayores de 60 años. ¿Qué es lo que pasa en la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo cardiovascular publicada durante el año 2018?
En menores de 50 años, la frecuencia poblacional de diabetes tipo 2 y también diabetes tipo 1 es significativamente menor que en los sujetos mayores de 60 años. Por lo tanto, parece muy lógico y razonable que aquellos individuos que se están hospitalizando por la infección por COVID, la enfermedad por COVID-19, sean los sujetos que mayor frecuencia poblacional tengan de diabetes. Pero este tipo de asociación de ninguna manera puede apoyar a la diabetes tipo 2 como causalidad de mayor riesgo de enfermedad infecciosa. Si comparamos los datos de nuestro país con los datos publicados de prevalencia de diabetes tipo 2 por la Federación Internacional de Diabetes, vemos que a nivel mundial existe exactamente la misma información. Y más abajo y a la derecha, donde dividimos a los países por niveles de ingreso, Argentina es un país de ingresos medios, vemos que coincidimos con la gran mayoría de los países con ingresos medios poblacionales. Ahora, para establecer la causalidad de diabetes e infección por COVID-19, lamentablemente carecemos de estudios longitudinales, estudios de cohortes, y por lo tanto la mayoría de los estudios, por no decir todos, son estudios de casos controles y estudios de cortes transversales poblacionales. Y más allá de las correcciones por análisis multivariados, este tipo de estudios no pueden despejar completamente los factores de confusión. Por lo tanto, vamos a analizar tres aspectos de la relación entre diabetes e infección por COP2. En el gráfico de la izquierda, en rosado, vemos que solamente la edad y el antecedente de enfermedad coronaria incrementan el riesgo de padecer la infección por coronavirus y que la diabetes, en un análisis multivariado, no mostró una relación causal. O sea que los individuos diabéticos no parecen tener más riesgo de enfermarse por esta infección que los sujetos no diabéticos. El segundo punto es cuál es la relación entre mortalidad por la infección por SARS-CoV-2 y la diabetes. Y en este estudio, que es muy conocido por la mayoría de nosotros, se analizaron múltiples variables y se observó una relación entre mortalidad e infección en los individuos mayores de 65 años, el sexo, el antecedente de enfermedad coronaria, de insuficiencia cardíaca, la presencia de arritmias, los pacientes EPOC y los pacientes fumadores, pero no se pudo encontrar una relación entre mortalidad y enfermedad diabética. Por lo tanto, hay una serie de informaciones contradictorias y este estudio, que es un estudio muy importante, muestra datos contrarios a los que les mostré recientemente. Este es el estudio Open Safely, en realidad es un registro de los pacientes de atención primaria de la salud en Inglaterra. En el registro, en el primer nivel de atención, hay más de 17 millones de sujetos, que como ustedes ven, en el 10% de los casos presentan algún fenotipo de diabetes. La mortalidad hospitalaria en el registro de atención primaria inglés es del 0,03%. Los pacientes fueron divididos para compararlos contra los no diabéticos en los diabéticos que tenían una hemoglobina glicosilada menor al 7,5%, los que tenían una hemoglobina glicosilada mayor al 7,5% y los diabéticos que no se hacían análisis para ver cómo estaba su control metabólico. Y en este estudio sí parece haber una asociación entre diabetes y mortalidad por la infección. Los diabéticos bien controlados tienen un riesgo aumentado en un 50%, los diabéticos mal controlados tienen más de un 200% más riesgo
de morirse por la infección por SARS-CoV-2, y los pacientes diabéticos que no se cuidan, no se controlan, también tienen un 90% más riesgo de fallecer durante la infección. Entonces, no parece haber una predisposición de los diabéticos para adquirir la infección, pero sí podría haber, aunque en forma contradictoria y discutible, algún grado de asociación con la mortalidad. Y el tercer punto importante es el control glucémico durante la hospitalización en un individuo diabético con la infección. Fíjense, aquellos sujetos que tienen bien controlada la glucemia durante la hospitalización, definiendo bien controlada como los que tienen menos de 180 miligramos por decilitro, la mortalidad es menor al 2%. Mientras que los que tienen mal controlada la glucemia durante la hospitalización, es decir, tienen más de 180 miligramos por decilitro, la mortalidad se incrementa al 11%. De modo tal que en la curva de sobrevida actuarial que ustedes ven abajo y a la izquierda, tener un buen control glucémico durante la hospitalización reduce la mortalidad en un 90%. Ese es un estudio chino y el siguiente estudio es un estudio del estado de Nueva York, donde se dividió a los pacientes también diabéticos que tenían o no dos glucemias consecutivas durante la hospitalización mayores o menores a 180 miligramos por decilitro. Fíjense, en los diabéticos que no tenían las glucemias controladas, la mortalidad fue de casi el 29%. En los no diabéticos, pero que no tenían la glucemia bien controlada, la mortalidad fue del 6%. Y lo más interesante es que aún en los que tenían hemoglobinas glicosiladas mayores al 6,5%, comparando contra aquellos que no se sabían diabéticos, pero que tuvieron una glucemia no controlada durante la hospitalización, la diferencia fue de una mortalidad del 42% versus una mortalidad de alrededor del 15%. De modo tal que un buen control metabólico en los pacientes internados, hospitalizados, es fundamental para el pronóstico de estos pacientes. Vamos a hablar ahora un poquito de la fisiopatogenia que tienen en común la diabetes tipo 2 y la infección por SARS-CoV-2. La diabetes tipo 2 es una enfermedad inmunológica y inflamatoria crónica. Hay los niveles de glucemia permanentemente elevados generan una activación macrofágica y de la inmunidad innata. Las células dendríticas activan mecanismos que despiertan estirpes de linfocitos T, y básicamente este es el mecanismo por el cual se desarrollan 3 niveles de daño en órgano blanco en los diabéticos. Por un lado, la microangiopatía diabética, por el otro lado, la macroangiopatía diabética, que es la que nosotros fundamentalmente vemos todos los días, y la cardiomiopatía diabética, que lleva por un lado a la hipertrofia cardíaca y por el otro lado a disfunción sistólica y diastólica con insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que ocurre en la infección por SARS-CoV-2? La infección por SARS-CoV-2 genera un estado inflamatorio agudo que activa enfermedad en los mismos compartimientos que activa enfermedad la diabetes tipo 2. Por un lado, el virus penetra en la célula endotelial a través de distintos receptores, algunos de los cuales ya mostró Mili, y esto genera una endotelitis aguda. En los gráficos A y B se observa, por un lado, la presencia con las flechitas del virus dentro del endotelio del túbulo intersticial renal y macrófagos activados. En la plancha C se observan virus y macrófagos activados en el endotelio pulmonar, en el endotelio alveolar,
Y en la plancha D se observa lo mismo a nivel intestinal. Es decir, genera enfermedad micro y macrovascular, pero aguda. Y por el otro lado, está claramente demostrado que la miocarditis por SARS-CoV-2 tiene dos componentes. Por un lado, la penetración del virus dentro del cardiomiocito, generando transducción de señales a nivel nuclear con síntesis de proteínas, generación de fibrosis intersticial, y por el otro lado, activación del sistema inmune innato, generando una respuesta inmune adaptativa, que es la que genera citotoxicidad inflamatoria. Es decir, miocarditis aguda directa por toxicidad viral, más miocarditis inflamatoria, inmunoadaptativa. ¿Cuáles son las drogas para el tratamiento de la diabetes? Básicamente hay algunas familias, como las insulinosensibilizadoras, las metforminas y las glitazonas, las insulinoproveedoras, como la insulina, las sulfonilureas y las metiglinidas, las terapias basadas en incretinas, como son los agonistas del receptor GLP-1 y los inhibidores de DP4, los inhibidores de la absorción de glucosa intestinal, como la carbosa, y los inhibidores de la recaptación renal de glucosa. Por razones de tiempo y por razones de que las que más nos interesan a nosotros como cardiólogos son las que han mostrado un impacto beneficioso en términos de enfermedad macrovascular y en términos de cardiomiopatía diabética, me voy a referir a las terapias basadas en incretinas y a los inhibidores de la recaptación renal de glucosa. Las incretinas básicamente son unas hormonas que aumentan la secreción de insulina y reducen la secreción de glucagón por dos mecanismos distintos. Los inhibidores de DPP4 bloquean la metabolización de las hormonas incretinas. Los agonistas del receptor GLP-1 activan al receptor aumentando la secreción intestinal de estas incretinas. Lamentablemente, los efectos de las drogas incretínicas no han sido todo homogéneos. Y fíjense ustedes que los inhibidores de DPP4 no han mostrado beneficios en múltiples ensayos clínicos controlados en términos de reducción de la mortalidad cardiovascular. En algunos de estos estudios, como el SABOR-TIMI 53, la gliptina mostró un incremento del riesgo de desarrollar nueva insuficiencia cardíaca. Entonces, fíjense, en términos de puntos finales duros, comparando los inhibidores de DPP4 versus placebo, mostraron no ser inferiores, pero mostraron no ser superiores a el placebo en términos de reducción de mortalidad cardiovascular, infarto o ataques vasculares cerebrales no fatales. Esto fue muy diferente de lo detectado con otras drogas incretínicas, como son los agonistas del receptor de GLP-1, es decir, fármacos que se unen al receptor de GLP-1, aumentando los niveles de estas drogas incretínicas, aumentando los niveles de insulina y reduciendo los niveles de glucagón. Estudios como LEADER, que compararon liraglutide versus placebo, SUSTAIN 6, que compararon semaglutide versus placebo por vía subcutánea en este caso, y el estudio HARMONY, que compararon albiglutide versus placebo, no solo demostraron que no son inferiores al placebo, sino que mostraron superioridad. Es decir, que mostraron reducir significativamente, en alrededor de un 15 a un 20%, el punto final combinado de mortalidad por todas las causas, infarto de miocardio no fatal y ACV, infarto cerebral no fatal.
Si analizamos los puntos finales desagregados, vemos que más allá del efecto benéfico claro con estos fármacos en términos del punto final combinado, el MACE, cada uno de estos puntos finales como muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal, mostraron una tendencia en dirección positiva. Básicamente, ¿por qué? Porque estas drogas tienen un efecto antiproliferativo, antitrombótico, antiinflamatorio y por lo tanto los efectos sobre la enfermedad vascular aterosclerótica, infarto de miocardio y ataque vascular cerebral parecen ser muy significativos. Y luego tenemos para analizar otro mecanismo de acción que es el de los inhibidores de SGLT2. Como ven ustedes, hay una serie de estudios en PARREC que comparó empaglifosina versus placebo, el programa CANVAS que comparó canaglifosina con placebo y el estudio de Claire-Timi comparó dapaglifosina con placebo. Y este otro mecanismo de acción también mostró no solo no ser inferior con el placebo, sino que mostró superioridad. Y estas drogas, más allá de reducir el punto final combinado de muerte, infarto no fatal y ACV no fatal, mostraron un claro beneficio en términos de reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y la mortalidad por progresión de insuficiencia cardíaca. De modo tal que en realidad, cuando hablamos de agonistas del receptor GLP-1 y inhibidores de SGLT2, estamos hablando de fármacos con efectos benéficos complementarios, con mecanismos de acción complementarios y probablemente en el futuro estos fármacos deban ser la primera línea de tratamiento para los pacientes diabéticos con eventos cardiovasculares y veremos qué es lo que ocurre con aquellos que no han tenido un evento cardiovascular, es decir, que son de prevención primaria, pero que tienen alto riesgo cardiovascular, porque sus beneficios son complementarios. Ahora, hasta este momento estuvimos hablando de enfermedad cardiovascular, básicamente coronaria y cerebral. Sin embargo, fíjense que está claramente demostrado en el mundo, este es el registro canadiense, donde las mayores hospitalizaciones de los pacientes diabéticos no son por enfermedad cardiovascular, no son por enfermedad coronaria o cerebral, sino que son por amputaciones de miembros inferiores, es decir, enfermedad vascular periférica. Y esta es un problema de salud pública, porque se estima que el 5% de los pacientes diabéticos desarrollarán una lesión en sus pies. Esto significa en Argentina aproximadamente 110.000 sujetos. Se estima que el 20% de los diabéticos o de los pacientes con pie diabético requerirán una amputación. Esto significa para nuestro país 22.000 sujetos. Y estos dos puntos siguientes son tremendamente importantes. En el 40% de estos casos se demandará una segunda amputación debido a progresión de la enfermedad en los siguientes años, 5 años, de 8.800 sujetos en nuestro país. Y el 40% de los individuos que son amputados habrán fallecido en el término de 2 años. Esto significa que en los próximos 2 años vamos a tener 8.800 pacientes amputados por una arteriopatía periférica diabética que se nos van a morir. De modo tal que este es un tema muy relevante para los cardiólogos y para los médicos en general. ¿Cómo evaluamos a los pacientes con pie diabético? Utilizamos la clasificación de Wagner, que como ven ustedes es muy vieja, desde el año 1981, pero que clínicamente es muy beneficiosa, muy útil para utilizar. El tercero es el de individuo que tiene un pie en riesgo por una mala anatomía, una mala estructura cutánea u ósea. Los que tienen grado 1 úlceras superficiales, los que tienen grado 2 úlceras profundas, los que tienen un grado 3 tienen úlceras profundas y abscesos, los que tienen un grado 4 gangrena limitada y los que tienen un grado 5 gangrena extensa.
¿Cómo manejamos en consultorio nuestro grupo de trabajo a este tipo de pacientes? Hacemos un control clínico cardiovascular anual. Si el paciente no tiene lesión trófica, no es un pie de alto riesgo y lo controlamos anualmente en forma ambulatoria. Si es un paciente diabético que tiene un pie de alto riesgo, obviamente hacemos un diagnóstico y tratamiento de la enfermedad durante, en este caso, los métodos no invasivos son los métodos de elección para la evaluación, y debemos hacer la evaluación neuropática y biomecánica, porque la mala postura al deambular es una causa de lesiones tróficas en los pies, y por el otro lado, muchos pacientes diabéticos desarrollan lesiones en los pies no solo por la vasculopatía, sino por la neuropatía periférica. De modo tal que la neuropatía periférica también tiene que ser evaluada porque es muy frecuente en estos pacientes. Si el paciente tiene lesiones tróficas, hacemos las curaciones ambulatorias de las lesiones y evaluamos el riesgo y el tratamiento cardiovascular preventivo en general. Cuando hospitalizamos, cuando hay lesiones tróficas que requieren control clínico, endocrinológico, evaluación del riesgo cardiovascular y tratamiento, y debridamiento de las lesiones y curación de las lesiones. Y muchas veces, en estos casos, la cardiología intervencionista, la cirugía cardiovascular, tienen un rol fundamental para revascularizar primero y luego el debridamiento completo. Estos pacientes deben ser siempre, en la medida de lo posible, revascularizados antes del debridamiento de las lesiones, porque esto permite reducir los montos o evitar el monto de amputación. Liraglutide es el único fármaco que hasta el momento ha demostrado reducir en forma significativa en un 35% las amputaciones de miembros inferiores por arteriopatía diabética. Así que es un fármaco de primera elección en este contexto. Para ir cerrando, entonces, frente a un diabético tipo 2 que tiene enfermedad cardiovascular o alto riesgo cardiovascular, si la respuesta es sí, debemos agregar fármacos hipoglucemiantes con evidencias de beneficios cardiovasculares. Básicamente, dos familias de drogas: agonistas del receptor GLP-1, inhibidores de SGLT2. Si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular o factores de riesgo cardiovascular y tiene una hemoglobina glicosilada mayor al 7%, si la respuesta es no, continuamos con las recomendaciones de estilo de vida adecuado, modificaciones de las dietas y monitoreos regulares. Si la respuesta es sí, es decir, que no tiene prevención primaria, pero tiene una hemoglobina glicosilada mayor al 7%, utilizamos metformina y consideramos drogas hipoglucemiantes con evidencias de beneficios cardiovasculares, especialmente con alto riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Un tema que les dejo para preocuparnos: ¿qué pasará después de la cuarentena? Porque la infección por SARS-CoV-2 ya afectó a la microcirculación, a la macrocirculación, al músculo cardíaco, va a disfunción microvascular, inflamación, apoptosis, necrosis, inflamación y profibrosis, en un contexto de tratamiento subóptimo de la diabetes por la sobrecarga que ha tenido la enfermedad COVID-19 y por la reducción de las consultas hospitalarias, por temor a la epidemia, los contagios, etc. De modo tal que es posible que tengamos una onda de insuficiencia cardíaca post-pandemia en los pacientes diabéticos. Entonces, para ir cerrando con mi última diapositiva, vemos que el cardiólogo tiene un rol muy importante en el control del paciente diabético y debe trabajar en equipo con el endocrinólogo y el médico de atención primaria de la salud. En pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y diabetes no conocida, lo que debemos hacer es determinar la hemoglobina glicosilada y la glucemia en ayunas como métodos de selección inicial. Y si tenemos alguna duda con los anteriores, podemos solicitar un test de tolerancia glúcida.
Debemos recomendar terapia basada en evidencias con inhibidores de SGLT2 o agonistas del receptor GLP-1 en pacientes referidos con nuevo diagnóstico de enfermedad cardiovascular o en alto riesgo. Debemos iniciar la terapia basada en evidencias con estas dos familias de fármacos después de una hospitalización por un evento cardiovascular en pacientes diabéticos, y debemos colaborar con el endocrinólogo y el médico de atención primaria en el manejo de la diabetes tipo 2 y los factores de riesgo cardiovascular. Muchas gracias. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. La verdad que los felicito a los dos. Una excelente información venida de las dos fuentes, dos visiones interesantes de esto que estamos pasando. Estamos con tiempos bastante justos. Me gustaría hablar algunas cosas que tienen que ver con puntos que nos unen a las dos presentaciones y que también unen a lo que yo trabajo habitualmente y hoy es duda en los comités que tenemos de prevención y en los comités de ejercicio. Cuando Mildred presentó los posicionamientos acerca de los cuadrantes que hacemos con los pacientes que son COVID negativos, pero que están con factores de riesgo o con enfermedad documentada, estamos empezando a tener la duda, ¿qué hacemos con la rehabilitación cardiovascular? Una herramienta que tuvimos hasta antes del distanciamiento preventivo obligatorio y que ahora nos está poniendo a la espera de que nos vuelvan a autorizar a acercar a esos pacientes al mismo predio para volver a dar esa terapia física y que verdaderamente nos está poniendo en jaque a una gran herramienta que teníamos en la prevención secundaria, aunque también en la prevención primaria. Mili, vos tenés un centro donde trabajás con la actividad física. ¿Qué opinión te merece la reutilización de una herramienta que une las dos charlas que ustedes dieron? Por distintas razones, por lo que significa todo el efecto vascular del ejercicio, por lo que significa todo el efecto antiinflamatorio del ejercicio, por lo que significa todo el efecto emocional del ejercicio y el encuentro con sus pares. ¿Cómo ven la vuelta a la utilización de esa herramienta o si es un presente de otra manera basado en este cambio de paradigma que significa el COVID-19? Mili, te doy la palabra a vos, que vos trabajás con tu centro de rehabilitación, y después lo escucho también seguramente a Daniel. Bueno, tal como vos lo manifestaste muy bien, Luis, porque digamos, quizás la persona más idónea de los tres para responder la pregunta sea justamente vos, que venís trabajando también con esto desde hace tantos años. Obviamente que este parate en la rehabilitación cardiovascular, yo siempre digo que no solamente cuando hablamos de rehabilitación cardiovascular nos tenemos que referir o pensar solamente en los pacientes que tienen un evento cardiovascular previo y están haciendo su rehabilitación como parte de la prevención secundaria, sino también a mí me gusta hablar de rehabilitación en prevención primaria para todos nuestros pacientes diabéticos, hipertensos o dislipémicos, que sabemos los beneficios que le aporta la actividad física. Obviamente ha habido un parate, hemos tenido que cerrar todos los centros en el país. Inicialmente sabemos que se ha presentado ante el Ministerio de Salud una moción de las sociedades científicas para comenzar de alguna manera con la rehabilitación. Yo creo que esto va para largo, por lo tanto, tanto mi centro como el tuyo, Luis, porque lo sé, y varios centros en el país, ya han comenzado a cambiar la forma en que intentamos hacer la rehabilitación de nuestros pacientes. Por supuesto, acá la ayuda de todo lo que tiene que ver con internet, con telemedicina, etcétera, son los aliados indiscutidos en estos momentos, porque nos permiten llegar a los pacientes con clases pautadas o con planes personalizados de actividad física adaptados para que puedan ser realizados dentro de su hogar. Yo he tratado de no suspenderlos y por lo tanto creo que por el momento
hasta tanto tengamos autorización para volver a hacer la rehabilitación, es lo que tenemos que hacer. Contactarnos con nuestros pacientes, tratar de llegar a ellos explicándoles la importancia de que tienen que seguir y no abandonar la actividad física, y que esta obviamente por el momento tiene que ser de otra manera. Yo creo que ese es el camino. Donde la actividad física nos une tanto a la diabetes, la enfermedad vascular, el efecto antiinflamatorio y el cuidado arterial. ¿Estás ahí, Daniel? Sí, estoy acá. No tengo mucho para agregar. Veo que acá hay muchas preguntas en el chat. Podríamos avanzar a contestar las preguntas. Me parece que lo de Mili y lo tuyo ha sido claro. Vamos con acá, primero les agradecemos a tanta gente que está, dice, me gustaría saber su opinión del saldo cardiovascular de la afección por COVID-19. Es decir, qué secuela y cómo debemos manejar a aquellos que han superado la infección. ¿Cuál es el rol que tienen las estatinas, control diabético, inhibidor de la enzima convertidora, los bloqueadores de los receptores de la angiotensina? Esto lo pregunta Esta es una pregunta desde La Pampa. Esta es una pregunta extremadamente importante. Yo planteé, ¿qué es lo que va a pasar con nuestros pacientes post-cuarentena? Porque por un lado ha habido una subutilización de los recursos de salud, y por el otro lado es bastante posible que por los mecanismos fisiopatogénicos de la infección queden secuelas vasculares y miocárdiicas en nuestros pacientes. Entonces es posible que post pandemia tengamos un exceso de enfermedad vascular y un exceso de insuficiencia cardíaca. Así que la pregunta es muy, muy importante. Yo digo que en cuanto a estatinas, si el paciente tiene indicación de estatinas antes, durante y después de la pandemia, es muy importante que use las estatinas como están indicadas. Está demostrado que COVID-19 produce, o sea, SARS-CoV-2 produce daño hepático porque hay receptores EK2 a nivel del hepatocito. Entonces esto puede elevar las enzimas hepáticas. Si no eleva las enzimas hepáticas en los valores habituales, más de 3 veces, 5 veces, como lo mencionamos siempre, se puede continuar con estatinas. Si eleva las enzimas hepáticas, es preferible usar estatinas que no generen daño hepático. Por suerte en nuestro país en este momento tenemos una estatina nueva, que es la pitavastatina, que puede ser recomendable para estos casos en dosis bajas, cuando el paciente pueda tener algún daño hepático por COVID, por SARS-CoV-2. Con respecto al control glucémico, como mostré, es muy importante. El control glucémico es importante para una persona normal, para todos los diabéticos, con más razón para un paciente que está infectado con SARS-CoV-2. Y esto engancho con una pregunta que veo acá, que dice si en realidad los pacientes no tienen mal control glucémico durante la internación por la infección. Y es así, es realmente el estrés que genera la infección es el que hace elevar la glucemia. Por lo tanto, una glucemia elevada es un marcador de riesgo cardiovascular. Lo que estoy diciendo no es que la glucemia en sí mismo está indicando algo, sino que está indicando, es un biomarcador, es la consecuencia de un estado inflamatorio agudo más grave. En esos pacientes con más razón tienen que tener un buen control metabólico, porque un mal control metabólico está indicando mayor riesgo. Y el rol de los IECA y de los ARA2, como ya lo explicó Mili muy bien, es imprescindible. Estas drogas deben ser utilizadas porque están claramente demostrados sus beneficios en todos los ámbitos de la prevención primaria y secundaria. Así que
preparémonos para la post-pandemia, preparémonos para el paciente post-infección por SARS-CoV-2, porque es el paciente que probablemente necesite más de nosotros y necesite más de los medicamentos que utilizamos los cardiólogos. Tengo acá para preguntarte, Daniel seguramente, o Milia, cualquiera de los dos, pero seguramente Daniel va a estar más ahí en cerquita de la respuesta, es ¿cuál es la escala de riesgo cardiovascular recomendado en pacientes que son diabéticos pero latinos, los nuestros, no los de Europa, digamos? ¿Y cuál es su opinión sobre el score de riesgo cardiovascular de la OMS, que es particularmente seguramente al que se va a referir, ¿no? Sí, en nuestro país nosotros, de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública de la Nación, utilizamos las guías OMS, el score de riesgo OMS para Américas B. Es decir, América está dividida en 3 subregiones, a la Argentina le toca a lo que sería América B, junto con otros países. Es la escala que usamos o que está recomendada, pero la verdad es que esta escala no está evaluada ni calibrada. Es decir, es una escala que está tomada de otros scores internacionales y adaptados a nuestros países, pero no tiene calibración. Esa es la realidad. Por lo tanto, en realidad, en la mayoría de los países latinoamericanos no tenemos scores de riesgo propios para estratificar el pronóstico de los pacientes. La recomendación en Argentina es esta, pero tiene esta limitación. Yo hace muchos años hice un estudio para evaluar la presencia de daño en órgano blanco y la verdad es que los pacientes de bajo riesgo, de acuerdo al score de la OMS, tienen entre un 10 y un 20% ya daño en órgano blanco subclínico. Así que tenemos esta limitación. Los scores americanos no están tampoco validados ni calibrados en nuestros países, como tampoco el score europeo. Así que en realidad no tenemos score de riesgo para estratificar el pronóstico. Bueno, no sé si ya estamos realmente en horario como para cerrar este magnífico encuentro y siguiendo con estos escenarios en web, estos webinars que estamos trabajando todos. Me queda más que agradecer a la gente que ha apoyado esto, al Laboratorio Novo Nordisk, los disertantes, muchísimas gracias por este gran momento que hemos vivido, a la Federación Argentina de Cardiología por seguir dándonos la oportunidad y por haberme convocado para este tan lindo encuentro. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Saludos a expresidente Caminetti, al futuro presidente Eduardo Perna, que estuvo ahí en el chat saludándonos, a toda la gente que estuvo, amigos y compañeros y miembros de esta gran familia que es la Federación Argentina de Cardiología. Nos encontraremos en el próximo webinar seguramente y a seguir en estos tiempos tan difíciles adaptándonos y continuar con la educación federal como es la Federación Argentina de Cardiología. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.